Secretos ocultos de Pablo Escobar. En los años 80, la coca era el rey del negocio y Pablo Emilio Escobar Gaviria era su emperador. El cartel de Medellín movía toneladas de medicamentos Guiño, guiño. cada mes hacia Estados Unidos, Europa y Centroamérica. A cambio, el dinero llovía como nunca antes se había visto en América Latina. Pero había un problema, uno que muy pocos imaginarían. Demasiado dinero. Tanto que ya no podían contarlo. En almacenes improvisados, bodegas ocultas tras fachadas humildes, escondidas en Antioquia, el dinero se apilaba como ladrillos de papel. Fajos y más fajos de billetes de $100 asegurados con ligas, acomodados en torres que a veces llegaban al techo. Los contadores del cartel, hombres entrenados en matemáticas, algunos incluso exbanqueros, trabajaban día y noche con máquinas de contar billetes, pero eran inútiles frente a la marea verde que llegaba cada semana. Cada cargamento exitoso dejaba millones. Cada semana sumaba millones más. El tiempo que tomaba contar ese dinero simplemente no daba abasto. Entonces, Pablo y su gente encontraron una solución práctica, brutal y eficiente: pesar el dinero. Sí, literalmente. Instalaron básculas industriales, las mismas que se usan para pesar bultos de arroz o sacos de cemento, y empezaron a convertir la fortuna en cifras aproximadas basadas en peso. Un billete de $100 pesa alrededor de 1 gramo. Entonces, 1 kilo de billetes equivale a unos 100,000. 10 kilos, 1 millón. 100 kilos, 10 millones. 1000 kilos, bueno, ni te imaginas. Así se hacía el conteo del dinero de la droga, no por número, sino por masa. El propio Roberto Escobar, hermano y contador del cartel, lo confirmó en sus memorias. Nosotros ya no contábamos el dinero, lo pesábamos. Contarlo tomaba demasiado tiempo. Era más rápido así, más práctico. Pero incluso con ese método industrial de contabilidad, el dinero seguía creciendo. Almacenarlo se volvió un desafío. Se enterraba en bidones, se escondía tras paredes falsas, se apilaba en caletas improvisadas mal ventiladas y húmedas. El resultado: billetes podridos. Ratas comiéndose fajos enteros como si fuera queso. Humedad deshaciendo millones en poco tiempo. Esos billetes verdes manchados de sangre se convertían en papel mojado sin valor. Se estima que el 10% del dinero del cartel se perdía al año, solo por estas causas. Sí, así como escuchaste, el 10%. Y sin embargo, no les importaba. Porque cuando estás ganando más de $20 millones al día, perder un par de millones aquí o allá es como dejar caer unas monedas en la calle. Así de surreal fue la vida financiera del hombre más buscado del mundo. Cuando tienes tanto dinero que no puedes contarlo, lo pesas. Y cuando te sobra tanto que ni las ratas ni el clima te lo quitan todo. En una ocasión, quemó $2 millones para calentar a su hija. Mientras el patrón del cartel de Medellín huía junto a su esposa, su hijo Juan Pablo y su pequeña hija Manuela, se refugiaron en una finca rudimentaria en las afueras de Medellín, moviéndose cada pocos días para evitar la captura. El aire era frío, casi cortante, las cobijas no eran suficientes, y Manuela, su hija menor, comenzó a temblar y a llorar, pues estaba con fiebre. Los guardaespaldas intentaron improvisar una fogata, pero no había leña seca. En ese momento, Pablo hizo lo que ningún padre común podría hacer, pero que él podía sin pensarlo 2 veces. «Quemen el dinero», ordenó. Sin dramatismo, sin mirar atrás. $2 millones en efectivo, probablemente billetes de $100, fueron lanzados al fuego como simples papeles inútiles. Ardieron entre las piedras, alimentando una llama cálida que salvó a su hija del frío. El macho. Ese es un verdadero hombre. Quizás incluso de la muerte. Escobar no pestañeó.
Para él, el dinero nunca fue el objetivo. Era solo un medio, un arma, una herramienta. Y esa noche fue leña. La historia fue contada años más tarde por su hijo, Juan Pablo Escobar. La Catedral del Diablo. Escobar no solo era un narco, sino también un hábil manipulador político y social. Combinaba violencia brutal con gestos populistas. Construía canchas de fútbol en barrios pobres, mientras ordenaba crímenes masivos. A eso se le llama estrategia. Sin embargo, lo que más lo enfrentó al Estado colombiano fue su política de plata o plomo, soborno o muerte. Para Escobar, el mayor temor no era morir, sino ser extraditado a los Estados Unidos. Sabía que en una cárcel norteamericana no tendría poder, no podría sobornar y su imperio se desmoronaría. Por eso libró una guerra total contra el Estado colombiano y contra cualquier político que apoyara la extradición. Durante esta época, ¿no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ordenó quitarle la vida a jueces, policías, candidatos presidenciales, periodistas y civiles. Fue tal el nivel de terror que impuso que el gobierno de César Gaviria, acusado y debilitado, accedió a una negociación sin precedentes. Tengo miedo. En 1991, con la presión internacional creciendo y Colombia al borde del colapso por la violencia, Escobar propuso un trato. Me entrego, pero solo si es en mi propio terreno, bajo mis condiciones. El gobierno accedió. Así nació La Catedral, una prisión construida por y para Escobar en las montañas de Envigado, Antioquia. Oficialmente era una cárcel, pero en la práctica fue una fortaleza privada. La prisión. Ubicación estratégica, en una colina con vista a Medellín, lo que le permitía detectar cualquier intento de asalto. Además fue diseñado por él mismo, con cancha de fútbol, sala de billar, jacuzzi, bar, discoteca, cascada artificial y habitaciones de lujo. ¡Qué ofertón! Contaba con guardias leales. La seguridad externa la proporcionaba el Estado, pero en el interior Escobar mandaba. Incluso mantenía a sus sicarios y socios con él. Y tenía control total. Podía seguir dirigiendo el cartel desde dentro, ordenaba atentados, negociaba cargamentos y organizaba fiestas. Durante su reclusión, Escobar no solo no se desmovilizó, sino que eliminó a varios de sus socios. La gota que colmó el vaso fue la eliminación de 2 de sus lugartenientes dentro de la catedral. El gobierno, humillado por la evidencia de que la prisión era una farsa, decidió trasladarlo a una cárcel militar. Pero Escobar ya lo sabía. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! Gracias a su red de informantes, se fugó antes de que llegaran por él en julio de 1992. A partir de ahí, comenzó su caída definitiva. Tras la fuga, el Estado colombiano, con apoyo de los Estados Unidos y con el surgimiento del grupo enemigo conocido como Los Pepes, desató una cacería implacable. El 2 de diciembre de 1993, tras 16 meses de persecución, Escobar fue localizado y abatido en un tejado de Medellín. Su muerte marcó el fin del cartel de Medellín, como se conocía. La entrega de Escobar a cambio de su propia prisión no solo fue una burla al sistema judicial colombiano, sino un símbolo del poder descomunal que llegó a tener un solo hombre. Representó el punto más alto de la corrupción, el miedo y la descomposición institucional, pero también fue el principio de su fin. Pero su historia sigue siendo un recordatorio de cómo un capo puso de rodillas a un Estado y logró encerrarse en una cárcel de oro.